reglamentos, la ley 115, y que en teoría nosotros como docentes y las instituciones y el Estado deben garantizar el acceso a las personas con necesidades educativas especiales a los centros educativos. Sin embargo, o sea, nosotros decimos, la ley lo plantea, y desde mi punto de vista a mí me parece que ese es la responsabilidad del Estado, plantearla, o sea, abrir la posibilidad y la obligación de que eso se haga. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, todavía encontramos, por ejemplo, docentes que frente a un niño que tiene alguna necesidad especial, lo apartan, no a sacarlo de un salón, sino a ponerlo en un rincón o en un sitio especial donde no interfiera la actividad pedagógica que está desarrollando con los demás niños. Y la otra es que, por ejemplo, en un caso específico, si todos los colegios y todos los jardines infantiles están obligados desde la ley a tener su política de inclusión, pero, por ejemplo, nosotras como docentes, y hablamos pues hasta el momento que el grupo está compuesto por personas de segundo semestre, en este momento el primer acercamiento que hemos tenido con la inclusión es este seminario, o sea, ya estamos en sexto y esta ha sido la primera charla que hemos tenido de inclusión. O sea que nosotras pensamos que desde la academia nos hace falta un poquito de conceptualizarlo desde la academia, porque yo puedo entrar a internet e indagar y documentarme, pero tener un espacio como este para que las que trabajan o las que aún no compartamos experiencias sobre esos temas, pues sería válido. Y la otra es que los colegios y las instituciones, por ejemplo, particular, los jardines, ahora voy a dar los ejemplos negativos, en particular, los jardines, sí, que entren todos los niños, no me importa si tiene alguna necesidad, que entre para que pague la pensión, y no los tiran, voy a decirlo así, a las profesoras, como eso es su responsabilidad, pero no hay como una política o un consenso del jardín, cómo vamos a manejar estos casos. Por ejemplo, si este niño o estos dos del jardín tienen trastorno del espectro autista, hagamos estas actividades con ellos específicas, ¿sí? Ya eso, o sea, eso nos toca a nosotras como docentes, pero se nos hace que como institución, la institución debería tener una política que aterrice la realidad, la ley que el gobierno ha dado. Y la otra también es que, sí, las puertas están abiertas, pero por ejemplo, se supondría que un niño para ingresar a un colegio o a un jardín infantil no debería presentar ningún tipo de examen porque tiene derecho a su educación inicial y a su educación básica y a su educación preescolar. Y en la actualidad eso se hace. Yo tengo dos hijos de 5 años y para ingresar a su colegio, a ellos le hicieron como un día, lo llaman como un día de campo, algo así, y los tienen 2 o 3 horas con otros niños para verlos, para ver cómo es su comportamiento, y uno cuando es padre es muy inocente, ¿no? Entonces yo después entré allá al colegio y la pedagoga que quiere hacer parte del consejo de padres y aprender de todo, y estando dentro del consejo de padres descubrí que esa práctica se hace para evitar que entren al colegio niños que en la entrevista o en ese día hayan tenido algún comportamiento que pueda evidenciar alguna discapacidad. Entonces yo quedé en shock porque yo dije, se supone que es un colegio que cumple con todo, que tiene sus rampas, que tiene todo, pero en la realidad es como una fachada y no hay esa política de inclusión que uno como estudiante espera que exista. El rol de la institución educativa formando a los docentes, ¿cierto? Porque la parte de la inclusión debería ser permanente, y no solamente en la parte teórica, sino en la práctica. Porque una cosa es la relación que podamos tener nosotros, bueno, lo que me enseñan, qué es lo que debo hacer, pero cuando yo estoy frente a las situaciones, cuando decimos, ¿y ahora qué hago? Eso es como el médico, ¿cierto? ¿Dónde aprende? Pues en la práctica. Entonces es importante, no solamente en la teoría, y es importante exigir, y obviamente desde la parte de los académicos y todo, pensar en estos temas de espacio del tema de inclusión social en la práctica, buscar colegios, lugares donde se pueda ir más allá y poder entender cuáles son las necesidades de esa población, porque obviamente también conozco muchos casos de docentes que están en colegios con niños que tienen retos especiales y no han sido capacitados para ello.
Entonces, ¿cómo van a hacer el manejo de estos niños? Pues obviamente no va a ser de la forma más adecuada, ¿cierto? Y pues lo otro es, como docentes, y lo hablábamos con el otro grupo que ya lo van a ampliar ellos, es yo además de ser docente también soy ciudadana, y como ciudadana tengo un deber que es también el de denuncia, ¿cierto? ¿Hasta qué punto puedo yo estar consciente de que lo que se está exigiendo eso no es? Que si un niño tiene una problemática y el colegio dice, uy, yo con tal de que no se me dañe el nombre del colegio prefiero no meterme ahí, o volteo la situación y pongo al niño como el niño problemático, ¿cierto? Que él es el generador de problemas. Entonces nosotros como docentes tenemos que empezar a ver, ir un poquito más allá de la situación para poder entender qué es lo que está pasando y poner las respectivas denuncias o hablar con las mismas directivas. Nosotros correspondido al segundo punto, dice la inclusión social está encaminada a reconocer derechos partiendo de la diferencia. A continuación incorporarán los derechos sobre los cuales se enfoca la inclusión social. En cada uno de ellos expliquen conceptualmente cómo puede presentarse la inclusión exclusiva y de 2 ejemplos para cada caso. Bueno, nosotros digamos que unificamos el concepto en la medida que en todos los campos que nos presentan aquí, que es en educación, empleo, salud, cultura y participación, en todos los campos se entiende la inclusión exclusiva más como un proceso de integración realmente o de acceso, pero no como un proceso de inclusión, porque es que la inclusión no se puede hacer a medias. Es decir, yo no puedo traer un niño a la aula de clase, un niño con cualquier necesidad, la que sea, traerlo a la aula de clase y decir que yo ya soy un docente inclusivo o que ya somos una institución inclusiva, ¿cierto? Porque ahí simplemente hay un proceso de integración. Es lo mismo con un empleador, no porque yo le dé el empleo a una persona con necesidades o con alguna discapacidad, estoy siendo inclusivo. ¿Qué condiciones? Porque ser inclusivo es prestar las condiciones necesarias para que esa persona pueda explotar sus potencialidades, ¿sí? Entonces, en esa medida, pues unimos criterios y decidimos que la inclusión es más un proceso de integración, ¿cierto? Ahora bien, los ejemplos para cada caso. En la educación, aquí se podría citar una cantidad de ejemplos, ya dije alguno de ellos, por ejemplo, el más claro pues es cuando se traen a todas las instituciones, sabemos que en un momento el boom fue, vamos a volvernos instituciones inclusivas, ¿cierto? Y es obligación de las instituciones recibir a estos niños con alguna necesidad especial. Pero entonces, ¿qué tan apto está, por ejemplo, el plan curricular para estos niños? ¿Sí? ¿Dónde están los contenidos para estos niños que tienen necesidades especiales? Entonces ahí estamos siendo una inclusión exclusiva. Bueno, tenemos también, somos una institución inclusiva, pero resulta que los pasillos son altos, son estrechos, no pueden transitar niños en silla de ruedas, no puede transitar un niño con alguna discapacidad física, ¿cierto? Entonces ahí igualmente estamos siendo exclusivos. En el empleo, la misma situación. Puedo yo dar las posibilidades de empleo a una persona, pero si los integrantes de la empresa no están realmente con la misma idea de incluir, y lo que hacen es excluir a esta persona, tal vez rechazarla, yo no trabajo con él porque es que él es más lento, o sabemos que tiene una discapacidad y no lo ayudo a movilizarse hasta el 3er piso, sino que, perdóneme la expresión, me vale 5, si él se puede mover o no se puede mover. Entonces hasta esa medida también estamos siendo un poco exclusivos, ¿cierto? En cuanto a salud, en salud pues ya sabemos cuál es el sistema nuestro colombiano, ¿cierto? Todos tenemos el derecho a una atención y el derecho a la salud, pero es muy diferente si usted es una persona contributiva a si es una persona subsidiada. Si usted es una persona subsidiada, levántese a las 3 de la mañana, vaya, pida la cita, espere 3 meses, a ver si de pronto alcanza a ser atendido, ¿cierto? Porque de esa manera más o menos es como funciona. Cuando uno es contributivo, las citas se le dan hasta para el mismo día, ¿cierto? O para el día siguiente. Ese sería uno de los casos. Entonces hay inclusión porque todos tienen salud, pero ¿qué calidad? ¿En qué calidad y en qué condiciones? Lo mismo pasa con los medicamentos, ¿no? Usted va y a muchos yo creo que les ha pasado, el médico le dice, pues sí, usted tiene esto, pero los medicamentos que yo le voy a dar realmente no le sirven, ¿cierto? O por el contrario, entonces están esos medicamentos, pero resulta que la EPS no las da o no las entrega. Entonces
y en ninguno de los casos anteriores hay una inclusión real. Y nos faltaría cultura, pues que viene a ser lo mismo, como por ejemplo en las instituciones educativas o en las mismas regiones. Poníamos el ejemplo de la cátedra que se enseña desde la religión. Está el derecho, ¿cierto?, al libre culto, pero hacemos una misa, ¿cierto?, obviamente porque somos una institución católica, pero no pensamos en los otros niños. Ustedes entonces no hagan nada y hacen ahí sentaditos mientras tanto. Eso también es una cuestión cultural. Algunos niños, niñas o adolescentes con algún tipo de discapacidad son víctimas de maltrato en los colegios. Por esta razón, muchos de ellos abandonan sus estudios. Por otro lado, los padres en algunos casos guardan silencio, denuncian los hechos ante el colegio o retiran a sus hijos de la institución para evitar el mayor sufrimiento. En nuestra mesa hablábamos nosotros, hay muchas posturas frente a el hecho de ser ciudadanos, frente al hecho de ser compañeros, padres, etc. Pero hablábamos de nuestra postura como profesores. Habla acá el colegio, entonces nos preguntan cuál cree que debe ser el actuar de los padres en este caso. Para nosotros la respuesta sería: lo primero que debe hacer un padre es indagar qué es lo que está pasando, asegurarse, revisar los casos, revisar todo lo que su hijo en este caso le dice o pasa en el colegio, antes de emitir algún juicio de valor algo. Y en la casa, creemos que es fundamental que los padres revisen qué pasa en la casa. A veces no, el matoneo se presenta cuando no enseñan a los hijos a valorarse, no siempre, pero qué valores, qué principios, qué normas le han dicho los papás y a los estudiantes desde su casa. Preguntar qué es lo que está pasando en el colegio, a los hijos, a los compañeros, revisar la situación familiar. Lo que decía ahora, hoy en día tras día se ve mucha inconsistencias en un hogar, y lo vemos los profesores que hemos sido en colegios también, muchas inconsistencias en muchos sentidos, que da pie para que el niño sea vulnerado en muchas situaciones. Segundo, ¿cuál debe ser el actuar del docente? En esto teníamos una pequeña filosofía, o más bien una visión. Si bien el docente debe hacer un seguimiento, buscar ayuda, buscar el orden disciplinar, guiar al niño, sin embargo el docente debe también contar, en un caso de un colegio, debe mirar hasta qué punto él puede llegar, porque no yo mando, yo hago. Hasta qué punto las directivas deben apoyar al docente, las directivas deben guiar al docente. Yo he estado como docente hasta qué punto llego para guiar a ese niño, para guiar a su familia frente al mantenimiento que están haciendo, porque yo como docente no me puedo avanzar con políticas externas siempre y cuando el colegio tenga unas políticas establecidas. Hablábamos también del conducto regular que le dan los colegios frente a esas situaciones. Otro punto, ¿cuál debe ser el actuar de las directivas del colegio? Claramente las directivas deben tomar decisiones y posturas claras en aras a mejorar el ambiente escolar. ¿Qué está pasando? Si se está presentando un colegio matoneo, ¿por qué se está dando? ¿Qué estoy haciendo yo como directiva de una institución para que eso no se presente? ¿Qué orientación le doy yo a los profesores y a todo el círculo social y a toda la comunidad del niño para que eso no se presente? Aquí hablamos qué actores dentro de esta situación deberían recibir ayuda. Todo el mundo, desde el rector para abajo. ¿Qué hago yo? ¿Qué pasa si en dados que se dan en los colegios esas situaciones saltan directamente a las otras directivas y ellos no lo saben manejar, pero sí los profesores? Sí los profesores, pero no las señoras de la cocina que se dieron cuenta. Sí las señoras de la cocina, pero las secretarias no tienen ni idea de quién es el niño. Todos deben recibir capacitación dentro del colegio y estar inmersos en una situación como esta. La responsabilidad del Estado es la garantía, promoción, protección y respeto de los derechos humanos según la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado, en cierta medida, cumple con estos aspectos, es decir, ha implementado leyes que protegen y garantizan igualdad de derechos. Existen entidades estatales que promueven políticas públicas en beneficio de comunidades históricamente excluidas. Se garantiza el acceso a los servicios públicos y demás derechos. A. ¿Cuáles son las razones, según tu criterio, por las cuales aún existen personas a las cuales no se les garantiza sus derechos o no tienen acceso a servicios públicos, si ya el Estado implementa normas e instituciones que se encargan de esta garantía? Hay varias hipótesis que se pueden sacar desde este punto,
y en cierto punto sí hay un desconocimiento frente a este asunto de garantías en cuanto a servicios públicos y derechos humanos. Puede ser por falta de desconocimiento de los mismos actores que deberían reclamar estos derechos, ¿sí? 2, puede ser por ausencia del Estado o por una caracterización clara de la comunidad. Para este caso, pues yo les exponía a mis compañeras un ejemplo y era, por ejemplo, el caso de Ciudad Bolívar y Soacha. Pues hablamos de una zona de aquí de Bogotá que se llama Altos de Cazuca, que es la zona fronteriza entre Ciudad Bolívar y Soacha. Es una zona la cual no tienen los derechos humanos, están muy vulnerados, la parte de los derechos y las necesidades con respecto a los servicios públicos también, pero ha sido prácticamente porque como está en la zona fronteriza entre Bogotá y Soacha, las dos administraciones públicas, tanto de Soacha como de Bogotá, no tienen claro cuál es el espacio territorial que corresponde a cada uno y por eso ha existido una evasiva al dar respuesta frente a estas necesidades que tiene la comunidad. Desde ese punto de vista, decíamos, puede ser un asunto cesal, no hay frente a ese ejemplo. Otro es la falta de empoderamiento que le falta a las comunidades para realizar una exigencia frente al asunto de sus derechos humanos y puedan obtener respuesta frente a este asunto de servicios públicos. Y B, dice, frente a cada una de las acciones que configuran la responsabilidad del Estado, de un ejemplo de cómo el Estado puede cumplir con su obligación. En la parte de garantía, pues en algún momento así social, pues hemos tenido la experiencia de que bajo esta ley que salió pues anteriormente, que protegía a los que habían sido desplazados frente a este asunto de restitución de tierras, hubo unos casos en el sur de Bolívar, en San Pablo, que los desplazados volvían a sus tierras, pero entonces el Estado no les daba ninguna guía como de acompañamiento de protección y estaban siendo pues asesinados. Entonces pues ahí podemos ver un ejemplo en el cual pues el Estado no tuvo garantía completa de cubrir toda la parte de protección y acompañamiento a los desplazados. Lo vemos también en el cotidiano a veces en el contexto escolar, como digamos en Bogotá hay un servicio educativo público que es gratuito, se le garantiza a los estudiantes pues, que van a tener una alimentación, al menos un desayuno, un almuerzo, un estudio gratuito, pero eso no garantiza que ellos tengan calidad educativa. En la parte de promoción vemos que pues, al Estado le falta realizar promoción frente con estas rutas de acompañamiento que necesitan tener no solamente las personas que han sido desplazadas o que son vulnerables, sino que provienen de todo tipo de vulnerabilidad frente al aspecto de inclusión. Entonces la idea es que pues, ellos aprueban más campañas o más proyectos que permitan realizar esa asesoría y también un respectivo seguimiento pues, a las personas que van promoviendo a las comunidades. Se debe observar lo que ocurre dentro y fuera de la escuela, desde la vida cotidiana de los niños en el seno de sus familias y comunidades hasta su vida escolar. Esto es lo que están aprendiendo realmente y las condiciones en que lo están haciendo. Los gastos de escolarización tienen que ser asequibles para las familias. Desde el año 2000, más de 12 países han suprimido el pago de los derechos de matrícula en primaria, lo que ha traído consigo un gran número de niños escolarizados. Las familias más pobres necesitan una ayuda económica suplementaria para enviar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, esto no es suficiente para acabar con la exclusión. En muchas escuelas las condiciones de aprendizaje son muy desfavorables, especialmente para los niños más pobres. En efecto, la formación escasa de los maestros,
la falta de libros de texto y material didáctico, el uso de lenguas de enseñanza inadecuadas, la insuficiencia del tiempo lectivo, el número excesivo de alumnos por clase y la penuria de instalaciones de saneamiento son factores que contribuyen sin excepción a incrementar las probabilidades de que los niños abandonen la escuela prematuramente o a que no aprendan. Diversos estudios muestran que en muchos países en desarrollo hasta el 40% de los alumnos obtienen en lengua y matemáticas puntuaciones iguales o inferiores al índice de aprovechamiento más bajo en esas disciplinas. En resumidas cuentas, los sistemas de enseñanza de escasa calidad generan exclusión. De ahí que la mejora de la calidad de la educación sea un factor clave para acabar con ella. Analice la anterior lectura y explique cada uno de los factores que usted cree que están afectando la calidad de la educación de los niños favorecidos por la inclusión social. Por ejemplo, políticas. Este tema de la inclusión es un tema realmente nuevo. Por lo tanto, el gobierno no ha tenido las suficientes herramientas o no ha querido incluir las políticas verdaderas para hacer que sus maestros estén preparados para recibir y para tratar debidamente la inclusión para los niños que tienen algunos problemas. Entonces, son políticas que no sirven. Alrededor de esto también, y cubriendo el caso del lugar de residencia, el gobierno hace políticas generales, pero ¿está haciendo políticas verdaderas de acuerdo a los contextos donde vive cada uno de los niños? No. Entonces, alrededor de esto también están mal las políticas. Entornos familiares. Desafortunadamente, las familias están compuestas o por madres cabeza de hogar o por padres que todo el tiempo tienen que trabajar, y desafortunadamente los niños no están acompañados verdaderamente por sus familias. Los niños tienen que trabajar. Tenemos niños trabajadores, niños que son botados a la calle simplemente para traer un sustento a la casa. Entonces el entorno familiar tampoco es aprovechado. Además que si vemos, muchos de los hogares están compuestos por familias que tienen muy poca educación o ninguna. Entonces estos niños de alguna manera tienen estimulación para seguir estudiando, muy poca. El colegio. A veces los colegios, como dice la misma lectura, no tienen las condiciones necesarias para que un niño de verdad se desarrolle y construya su aprendizaje. Y las mismas maestras o maestros que no están bien preparados, entonces pueden hacer que los niños mismos empiecen ellos a excluirse y a querer salirse de su colegio. Está el matoneo también. Ese es un factor bastante influyente para que los niños dejen de estudiar. No solamente los niños, sino ya los grandes. Y por último, pues el gobierno no está haciendo lo que debe estar haciendo. No está dotando las escuelas, no está ayudando a los maestros, no está incluyendo de verdad a los niños. El grupo definimos que el asistencialismo es una actitud política orientada a resolver problemas sociales. Obviamente que entendemos aquí que hay una infinidad de problemas muy latentes en nuestro país. Por ejemplo, en el grupo compartíamos el ejemplo del subsidio de familias en acción. Como vemos allí, y tocábamos, y yo lo expresaba, hasta donde el Estado es permisivo. Se está desarrollando efectivamente esa política social del país. Ese es un gran interrogante. Acá hay unos intereses particulares. A veces vemos que estos beneficios que el Estado brinda a las clases o a las familias más bien menos favorecidas no se está llevando a cabo. Y vemos casos de casos. Hay familias que verdaderamente necesitan ese subsidio. Vemos los casos también del CISBEN. ¿Cuántos
personajes de este país, políticos, algunos en mi región, en Santander, tienen CISBEN. Qué triste. Entonces, ¿dónde están los controles? ¿Dónde están las veedurías? Y si lo hacen esos entes como el CISBEN, Familias en Acción, ¿cómo será con la educación de nuestro país? Ese es el gran interrogante que tenemos todos. Y debemos, en nuestras manos como educadores, está en nuestras manos un papel de transformador, de una sociedad más pensante, más reflexiva, ¿cierto? Entonces, pues de esa forma nosotros concluíamos. ¿Y qué entendíamos por inclusión social? Y lo estamos viendo. Vemos nosotros que son muchísimos los beneficios que el Estado nos da a nosotros, pero que de una u otra forma nosotros cómo estamos inmersos en eso. Y hablamos todos los días en nuestro país de educación inclusiva, hablamos de una inclusión permanente, y yo les traía el grupo. El padre Rafael García Herreros, que hombre visionario, que ya estaba haciendo inclusión hace 60 años. Eso no es de ahora. Y lo que nos compartía acá el doctor Faber esta mañana, lo que pasa es que no se había comprendido, o no habíamos nosotros manejado como esa terminología. Pero el padre Rafael García Herreros hacía inclusión social hace más de 50 años, con el solo banquete del millón, con eso era suficiente. Qué hombre tan visionario. Y yo les decía al grupo, si ese hombre visionario, no estaríamos nosotros aquí, estaríamos para otra universidad, en la Javeriana, en la Salle, y no existiría todo el sistema uniminuto. Entonces uno dice, hay personas que rico, como el padre, y con todo ese legado que nos dejó, y esos discípulos no han dejado y no han desfallecido de toda esta proyección social, de esta inclusión social que se viene desarrollando. Y seguimos trabajando desde la misma universidad, los mismos colegios de Uniminuto, la misma corporación Uniminuto, la misma cooperativa Uniminuto. Entonces uno dice, ha sido todo un gran baluarte de este trabajo que corresponde a la inclusión social, y ha tenido unas grandes ventajas. Y ha tenido desventajas, como yo lo expresé anteriormente, con el ejemplo de la vivienda en mi departamento, como de una otra forma la corporación construía aquellas viviendas para clases menos favorecidas, y había otras personas ventajosas, de mala fe, actuaron en ese momento de vender sus propiedades, en el cual una organización vio en ellos darles una oportunidad de tener una mejor proyección de vida. ¿A qué hace referencia? Pues a todos los directivos, a los docentes, a los padres de familia, los estudiantes y la comunidad en general. ¿Por qué lo hicimos en este orden? Porque vemos la necesidad de que desde la cabeza mayor conozcan las diferencias y así mismo poder tratar los temas. ¿Qué hace referencia? De que necesitamos que el padre de familia y el docente hablen el mismo idioma para que así el estudiante pues pueda entender la situación que se presenta. Bajo un comité interdisciplinario que atienda las necesidades de los estudiantes según pues las debilidades que se presenten, y dictar así asesorías referenciando tanto sus deberes como sus derechos. Y a raíz del maltrato que sufrió, se quejó con sus padres, dijo que no soportaba los malos tratos y que quería definitivamente que lo retiraran de esta escuela. Los papás inicialmente se acercaron a las directivas de la misma, preguntaron qué sucedía, y ante esta inquietud de los padres, la escuela respondió diciendo que el problema era del joven, no más. Por tal motivo los padres retiraron al chico de la escuela, lo inscribieron en una institución pública con muchachos oyentes, del cual finalmente se graduó el joven. Él dice que se graduó con bastante dificultad y considera que si se graduó
a pesar de las dificultades y nunca perdió un año, es porque entendió que el colegio lo pasó para evitar problemas posteriores. Él se queja, hace una mirada retrospectiva y dice que se queja porque él definitivamente no aprendió lo que debía, no solo porque el colegio seguramente le facilitó las cosas para evitarse problemas, también porque el intérprete que le facilitó no siempre iba y además no lo entendía. Hoy en día es un joven de 22 años, trabaja en un taller de carpintería, intentó ingresar a una universidad privada, pero no fue admitido porque no pasó el examen de admisión, tampoco leía muy bien su segunda lengua. Frente a este caso nos concentramos en dos ítems puntualmente. Uno, el joven inicialmente estaba en una escuela para personas con su misma condición. Entonces, desde allí deberíamos hacer la revisión si desde ese momento ya no estaba presente una inclusión excluyente, ¿verdad? Además, porque si revisamos los tres elementos fundamentales que son los de equidad, igualdad de oportunidades, la protección especial y no solo la oferta del servicio educativo, sino que además este sea con calidad, no pasa el examen. No pasa el examen desde el mismo momento en que el joven fue ingresado a una escuela para chicos con la misma condición. Segundo, el hecho de que haya luego sido trasladado a una escuela o sus padres lo matricularon en una escuela pública, allí tampoco sucedió lo ideal, volvió a darse una inclusión excluyente. Y no es de gratis que el joven haya percibido o captado que lo pasaron para evitar tener problemas legales o para que los padres futuramente se fuesen a quejar. Y frente a esto, pues, concluimos que los derechos que se vulneraron a este joven fueron básicamente el derecho a tener derechos sin ser discriminado. Se le vulneró el recibir atención y cuidados especiales cuando sufría algún impedimento físico, se le negó el derecho a una educación pertinente, incluyente y de calidad, así como la protección contra todo tipo de discriminación y a la educación a la tolerancia frente a la diferencia. Y consideramos que las entidades estatales que debieron intervenir, Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Protección Social y el Bienestar Familiar, pero pensamos que además de que la pregunta dice eventualmente entidades estatales, pensamos que el asunto debía iniciar desde el mismo Consejo Directivo y Académico de la escuela. Desde allí debía empezar la revisión. La intervención básicamente ministerial es pedir cuentas al colegio sobre cómo enfrentó el caso y cómo actuó desde lo curricular. En el caso del Ministerio de la Protección, hacer veeduría a los padres para determinar qué hicieron frente al caso de su hijo y cómo asumieron la protección del joven. Y el bienestar familiar, pues, velar por los derechos y qué estrategias debían fomentarse o ejecutarse para efectivamente cumplir con esos derechos.